Vamos a hablar de los tumores en las manos y en las muñecas. Son mucho más comunes de lo que usted puede creer. Se pueden producir sobre o debajo de la piel e incluso en el hueso. Pero no se alarme porque los estudios médicos han revelado que aproximadamente un 95% de ellos es benignos. Queremos conocer más de este tipo de tumores, cómo los podemos detectar a tiempo. Para eso nos acompaña en CNN Chile Daniel Hinspeter. Él es traumatólogo de la clínica Las Condes. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero es, ¿qué son los tumores de la mano? Definámoslo. Lo primero que hay que aclarar es que la palabra tumor, que alarma bastante a la población, tiene una etimología del latín. Y la etimología del latín se refiere solamente a que se trata de un aumento de volumen. No quiere decir nada más que eso y no tiene ninguna relación con cáncer. Al contrario de lo que la población en general tiende a relacionar frecuentemente, que un tumor equivale a cáncer. Entonces, yo creo que es un primer punto que es importante de aclarar, en que cuando un médico le dice que tiene un tumor, no está diciendo nada más que tiene un aumento de volumen. ¿Y qué puede producir ese aumento de volumen? Ese aumento de volumen, que desde el punto de vista médico corresponde a un tumor, corresponde entonces a un crecimiento descontrolado, a un crecimiento exagerado de algunas células que eran normales en un primer momento y que empezaron a entrar en reproducción frecuente o mitosis y generaron este aumento de volumen o tumor. Y el patrón genético que uno lleva dentro, el programa que dice qué cosa uno va a hacer o no, porque en definitiva todo se está limitando a eso, dice que en un momento dado tal individuo, o mujer o hombre, a cierta edad va a hacer este aumento de volumen o tumor. Ahora, doctor, usted me decía que este es el típico huevito que uno tiene en la muñeca, por ejemplo, y que la gente no sabe qué hacer, no sabe si operar, si ir al médico, o sea, de partida si ir al médico o no, luego ver si hay que operar o no hay que operar. Entonces, ¿cómo se define en definitiva la prioridad que tiene uno una cosa u otra? Esa es una buena pregunta, porque el 95% de los tumores que existen en la muñeca o mano son afortunadamente benignos. De ese 95%, un porcentaje alto, 80 o 85%, se lo llevan aquellos tumores que se denominan quiste sinovial o ganglión, en su denominación un poco más técnica, que consiste en un aumento de volumen en la mano, que puede estar por un lado o por el otro lado. La mayoría de ellos está por la parte de arriba o el dorso de la mano, y la gente lo nota como una masa que se palpa, blanda, indolora, y que se mueve un poco. Ese aumento de volumen corresponde a un quiste sinovial o ganglión. La mayoría de las veces este proceso se va desarrollando en el transcurso de meses o incluso años. Cuando esto se mantiene de un tamaño que es estable en el tiempo y no aparece dolor o no crece exageradamente, uno puede estar tranquilo en que esto se trata efectivamente de un tumor benigno, y la consulta debería realizarse cuando se produce un aumento del tamaño en forma descontrolada o aparece dolor, en cuyo caso estaría pudiendo ocurrir el cambio de característica del tumor y sería conveniente ser evaluado por un médico para que haga una ecografía y una radiografía. ¿Y no conviene mejor sacar el tumor antes que se llegue a ese estado? El punto es que con una radiografía y una ecografía uno va a poder diferenciar si se trata de este quiste sinovial o ganglión, que es un tumor benigno y tranquilizante. Si este tumor está en un crecimiento que es lento, que transcurre a lo largo de años o que definitivamente no crece ni duele, no hay una indicación absoluta de tener que sacar ese tumor. No tiene sentido hacer prevención y no tiene sentido sacarlo antes de que tenga un tamaño grande. ¿Cuándo uno considera sacar un tumor de estas características? Uno lo considera cuando ha crecido más de la cuenta, cuando cambió su característica en que se ha mantenido, por ejemplo, estable los últimos 3 años. Y en un momento dado, ese tumor que ha estado estable durante 3 años, el paciente dice, mire, en los últimos 2 o 3 meses esto se ha duplicado o se ha triplicado de tamaño. Yo nunca había tenido dolor en este tumor, pero ahora se agregó dolor. Entonces, cuando crece más de la cuenta o cuando hay dolor, es conveniente considerar sacarlo. Ahora, doctor, solamente usted decía en la mano, en la muñeca, pero hay otras zonas del brazo, por ejemplo, donde se puede aparecer un tumor de esta naturaleza, en las piernas, por ejemplo, ¿dónde más? Estos tumores de tipo ganglión o quiste sinovial, la verdad pueden aparecer en cualquier parte, en codo, pueden aparecer en columna cervical, en hombro. Lo que ocurre es que en la mayoría de esas localizaciones, como está cubierto por tejidos musculares o están más profundos, lo más probable es que el individuo ni siquiera sepa que lo tiene hasta que tiene un tamaño muy grande. Lo que ocurre en la mano o en la muñeca, en que como están en superficie, se ven más fácilmente, pero pueden estar en cualquier parte de la economía del cuerpo. Doctor, cuando empieza a doler, cuando empieza a crecer, ya estamos en un problema distinto, ¿verdad?
¿Qué pasa ahí? Afortunadamente no estamos en un problema distinto, porque si sigue tratándose de este tumor benigno que se llama quiste sinovial o ganglión, y la ecografía lo confirma, porque el examen de elección es una ecografía que muestra muy bien las características, el tamaño y lo que tiene dentro del tumor. Si se trata entonces del quiste sinovial, aunque haya crecido, aunque haya aparecido un poco de dolor, si bien son signos que a uno lo hacen alarmarse un poco y tomar algunas decisiones, como por decir, por ejemplo, vamos a observarlo más detenidamente y vamos a sacarlo, de todas maneras, si la ecografía fue tranquilizante respecto de lo que era, uno lo saca con tranquilidad y lo manda a estudio al patólogo para que confirme el diagnóstico. Por lo tanto, sigue siendo una buena noticia tener este tipo de tumores. Doctor, ¿cuándo nos enfrentamos a un cáncer producto de estos tumores en la mano? Bueno, esa pregunta es muy importante. La estadística, afortunadamente, está de nuestro lado, en el sentido que los tumores malignos de la mano son muy bajas en su frecuencia. Eso nos da cierta tranquilidad. Y hay una verdad que es necesario comentarla, que todos los estudios de imágenes, ecografía o resonancia, no dan certeza absoluta de si es maligno o es benigno. Dan una certeza casi absoluta, que no es lo mismo. De tal manera que el buen juicio, el buen criterio médico, en un momento dado, frente a un paciente con ciertas características de crecimiento rápido, dolor importante, dolor nocturno, o ciertas imágenes en la ecografía o en la resonancia que en algunas ocasiones uno puede hacer, dan la sospecha de que pareciera que este tumor, que tenía toda la cara de ser un tumor benigno, no es así, es que uno tiene que tomar la decisión de ir a sacarlo, mandarlo a estudio al patólogo, y en ese poco frecuente caso uno puede tener la noticia, después del patólogo, de que esto se trata de un tumor maligno, cuyo pronóstico cambia radicalmente. Hay que hacer cirugías que complementen la cirugía que uno acaba de hacer, en algunas ocasiones amputaciones o resecciones mayores. Entonces el tema es radicalmente distinto. O sea, puede ser tan agresivo como otro tipo de cáncer. Cuando el tumor de la mano es maligno, es equivalente a otro tipo de cáncer y es extremadamente agresivo o puede llegar a serlo. ¿Cuál es el nivel de incidencia que tiene en Chile este tipo de tumores benignos, doctor? La incidencia de los tumores benignos no está absolutamente conocida, porque un porcentaje alto de la gente en el mundo, porque la incidencia en Chile o en el resto del mundo no cambia, no sabe que lo tienen, o si lo tienen no consultan, por lo tanto no es tan fácil hacer la incidencia. Pero los estudios reportan una incidencia que va entre el 1 y 3% de la población, lo que en apariencia puede sonar un número relativamente bajo, pero la cantidad de casos que hay del 1% de una población de 20 millones de habitantes no es menor. Ahora, ¿esto se da habitualmente en personas más adultas que menores, por ejemplo? El quiste sinovial se puede dar, o ganglión o tumor benigno, a cualquier edad. No es infrecuente que nosotros veamos niños o niñas, adolescentes de 12, 13 o 14 años con eso. Pero la edad en que se concentra más es entre la cuarta y sexta década de la vida. Se pueden dar en cualquier edad, pero se concentra más. ¿Y hay factores específicos que lo posibilitan, que hacen posible que aparezca más en algunos que en otros? Esa pregunta uno siempre la hace y siempre quiere tener la respuesta. Pero no hay respuesta. No hay respuesta, porque en definitiva a uno le gusta saber exactamente por qué ocurren las cosas. Entonces, cuando uno está con un paciente que le dice que tiene esto, inmediatamente la pregunta es: doctor, ¿y por qué me ocurrió esto a mí? Lamentablemente, uno no puede decir la causa íntima absoluta, porque en realidad en medicina nosotros sabemos lo que es, sabemos cómo estudiarlo y sabemos operarlo muchas veces. Pero ¿por qué ocurre eso? Uno entra en una intimidad distinta de la patología. La modernidad nos está diciendo que probablemente el plan genético, que termina siendo como un programa de todo lo que te va a ocurrir en tu vida, depresión, tener canas, quedarse pelado y hacer un tumor acá o allá, es lo que está comandando en el grueso. O sea, tu proyecto genético, tu plan genético, que está abierto, ya se ganó el Premio Nobel de Medicina hace algunos años por eso, en algún momento dado, un poco de ciencia ficción, 10, 20, o 40 o 50 años, te van a poder decir: mire, usted tenga cuidado porque a los 45 años va a ser diabética, o a los 49 años va a tener un tumor en alguna u otra parte. Entonces, es por eso que la respuesta a tu pregunta fundamental, porque es fundamental tu pregunta, no está con una respuesta total, sino que más bien conceptual. Bien, pues doctor Rodrigo Ginspeter. No, Rodrigo, me equivoqué. No. Doctor Ginspeter, muchas Sí. gracias por estar con nosotros aquí en CNN Contigo. Muchas gracias por la invitación a ti. Nosotros cerramos estos 30 minutos informativos, ya volvemos con más Sala de Noticias.